Nación Cristiana, Tiempos de Refrigerio, le invita a ver la siguiente enseñanza. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Jesús les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo, y les dio una comisión: vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que enseñándoles, no solamente nos basamos aquí, que sí vamos a ser obedientes, porque el bautismo es un paso de obediencia, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero él también le recalcó algo: que le enseñaran a guardar todas las cosas todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces, así como el pastor nos compartía hoy del bautismo que nosotros tuvimos, ha sido así hasta ahora, desde el año 96 ha sido hasta ahora. Ha sido un paso de obediencia, ha sido un paso de crecimiento, donde yo todavía recuerdo, y a mí esta se me viene, siento algo bonito en mi corazón, porque recuerdo ese bautismo y digo: Señor, gracias, porque me permitiste en ese tiempo decir sí, Señor, y caminar contigo todos estos años y seguir caminando hasta que tú vengas. Ahí se está cumpliendo la gran comisión, que digo: vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hagan algo, enséñenles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces va más allá. Cuando usted hace el paso del bautismo, usted está obedeciendo al Señor, usted está obedeciendo a un mandamiento, a un sacramento. Recuerden que nosotros no tenemos todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica. El primero es la presentación de niños, el paso número 2 es el bautismo. Ese es el que nosotros, el que sigue a decir: Señor, yo quiero obedecerte. Muchos hoy en día se detienen a pensar, pero el bautismo significa obediencia. ¿Qué significa? Dar testimonio. ¿Significa dar qué? Testimonio. Identificarme con Cristo, declarar públicamente mi fe. Eso significa el bautismo: obediencia, dar testimonio y declarar públicamente mi fe. Es decir, que yo ya estoy convencido y que nada ni nadie me va a mover de lo que yo creo, de lo que yo soy en Cristo y de lo que yo voy a hacer con Cristo. El bautismo en agua es una demostración al mundo en forma pública de que andamos en una vida nueva. Es una demostración al público de que andamos en una vida ¿qué? Nueva. Que al momento que ya estemos regresando ese día al bautismo, ya va a cumplirse en nosotros 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, vive en una vida nueva, en una novedad. Las cosas viejas van a quedar atrás y de aquí en adelante van a ser ¿qué? Hechas nuevas. De aquí en adelante vamos a mirar para adelante. Vamos a decir: Señor, yo muero todas estas cosas que no pude por mucho tiempo, pero ahora por esta obediencia, por ese testimonio, por esa declaración de mi fe, voy a andar en ¿qué? En vida nueva. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública al mundo que andamos en novedad de ¿qué? De vida. ¿Andamos en qué? En novedad de vida. ¿Para qué tenemos que hacer el bautismo? Esto es muy importante que usted lo anote si está anotando. El bautismo lo debemos hacer como Juan el Bautista lo predicaba. El bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué lo vamos a hacer? De arrepentimiento. Número 1, bautismo de arrepentimiento. ¿Quién lo predicaba? Juan el Bautista. Y vayamos a Marcos 1. Marcos capítulo 1. Bautismo de arrepentimiento. Marcos 1, del versículo 1 al 8. Y dice la palabra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Note que Juan el Bautista andaba bautizando en el Jordán, y el mensaje ¿cuál era? Voz del que clama en el desierto: preparad el camino. Lo que el pastor está hablando hoy de las bienaventuranzas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿el bautismo para qué se hace? Para perdón de pecados. Eso tenemos que tenerlo claro. Es para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Imagínense Juan, el mensaje de Juan era fuerte, el mensaje de Juan era duro. Usted lo ha leído en Marcos, él predicaba que se convirtieran de esta mala generación. Y ese mensaje tan fuerte, señora hermana, Marcos 1 del 1 al 18, ese mensaje tan fuerte les animaba a ellos a salir. Dice que salían y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. El versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, número 1, para usted recibir la segunda obra de gracia que se ha predicado en la iglesia, que es la de la santificación, que muchos de ustedes tienen preguntas y muchos me dicen, pastor o pastora, es que yo lucho con esta situación en mi vida. Tenemos una lucha, ¿cierto? Antes del bautismo todos tenemos una lucha. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando usted da ese paso de obediencia, usted dice, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar, yo sé que tú puedes cambiar esta vieja creación y darme la fuerza para ser diferente. Eso pasaba con el bautismo de Juan. Todos cuando lo oían venían a él y eran bautizados y dice, va a venir uno tras de mí al calzado, yo no soy digno ni siquiera de agacharme a desatarlo, él es más poderoso que yo. Y él los bautizaba, Juan el Bautista en agua, pero vendría otro que lo iba a bautizar en fuego. Ese bautismo en fuego, que es el Espíritu Santo, que es el paso número 2 que viene después del bautismo en agua, es la llenura del Espíritu Santo. Es cuando usted dice, Señor, ya usted mira su vida y usted dice, yo ya no soy el mismo, porque ya está el Espíritu Santo morando en su vida y ya todas las cosas con las que usted ha luchado por tiempo, en ese momento van a ser quebrantadas y rotas. Entonces el bautismo de arrepentimiento lo predicaba Juan, deseaba ver buenas obras, también lo predicaba Pedro en Hechos 2, miremos en Hechos 2, Pedro también lo predicó, el bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que nosotros hacemos, le decimos, Señor, ya estoy cansado con mi condición de vida, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Hechos 2, el versículo 38 al 42, dice la palabra, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno. Él no dijo, no, bautícese solo un miembro de la familia. Cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida, así como el pastor hablaba en esta mañana, tenemos un momento de ida con el Señor, un momento de irnos con Él. También cada uno de nosotros tenemos un momento en la iglesia, porque estoy hablando a personas que llevamos congregándonos tiempo en la iglesia. Tenemos un tiempo de decidir, como dijo Pedro, les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué nos bautizamos? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Eso es lo más precioso que nos puede pasar. Yo he escuchado aquí hermanos que están luchando, aún los jóvenes están luchando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no está. Y usted dice, es que yo quisiera vivir la vida como me la está predicando el pastor o la pastora, pero yo tengo una lucha interior y todavía estoy en ese conflicto. ¿Sabe qué es lo primero que usted debe hacer? Dar el primer paso de obediencia. Porque si postergamos el paso de obediencia, nunca vamos a llegar al segundo paso. Dice que recibiréis el don del Espíritu Santo, primero, cuando usted se bautiza, para arrepentimiento, por perdón de pecados. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para vosotros. Y dice, para nuestros hijos, para todos los que están lejos. Aquí en esta palabra, todos los que están lejos, yo me incluyo, porque aquí estaba hablando Pedro cuando se convirtió más de 3,000 personas. La gente escuchó el mensaje que se convirtieran para perdón de pecados, y aquí también estaban lanzando una promesa para todos nosotros. Dice que para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor nos ha llamado, ya Él nos llamó a todos nosotros. Ya Él nos hizo la invitación, ya usted aceptó la invitación, ya llevamos tiempo congregándonos, o sea que el primer paso ya lo tenemos. Dios nos llamó, ¿cierto? Dios nos llamó. Si Dios nos llamó es porque Dios requiere de nosotros y demanda de nosotros que sigamos la obediencia, ¿cierto? La obediencia, que sigamos a obedecer. Entonces dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Note que ese día, o sea, yo quiero que usted mire esto porque es que nosotros vemos tan grave el bautismo, pero dice que ese día los que oyeron la palabra, ellos se añadieron a la iglesia y ese día fueron bautizados y siguieron.
Y nosotros muchas veces decimos, no, es que hasta que yo no deje mi mal comportamiento, yo no deje mi viejo hombre, ese viejo hombre no va a morir si nosotros no damos el primer paso de obediencia, que es para perdón de ¿qué? De pecado. Porque si yo no voy al Señor y le digo, Señor, tú sabes mis luchas, las que hay en mi corazón. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, más o menos vamos a tener un mesecito larguito, que es mientras vamos recogiendo los fondos, que usted solito con Dios, usted va mirando ahorita la hermana me da las preguntas, guárdela si quiere, anótela. Usted va llevando un tiempo con Dios y usted va diciendo, Señor, no estamos diciendo que usted lo tiene que confesar ese día en público delante de todos los que se van a bautizar, sino es algo que usted va a hacer con Dios, usted solito con Dios, inclusive mientras vamos en el bus o antes o cuando lleguemos al lugar y vamos a tener el servicio, usted ya le dice, Señor, tú sabes todas estas cosas con las que yo lucho, mi carácter, tal vez malas palabras todavía, tal vez doble ánimo, tal vez no hay dominio propio, y usted le va a entregar todas esas cosas al Señor, que usted y yo, cada uno sabemos qué es lo que hay que entregar al Señor. Y le va a decir, Señor, yo quiero levantarme, que en el momento que el pastor me levante de esas aguas, yo pueda sentir una experiencia nueva. Yo sea un hombre, una mujer diferente. Entonces, número 1, el bautismo de arrepentimiento lo predicó Juan, lo predicó Pedro, ¿para qué? Porque deseaban ver buenas obras. Número 2, el bautismo es un mandamiento. Hoy leímos al iniciar el servicio Éxodo 20, que sería bonito que usted lo lea. Éxodo 20 lo debemos recordar, los mandamientos. Cuando el pueblo escuchó, yo le leía esta mañana, yo no sé si todos estaban aquí, el pueblo tuvo terror. Pero el pueblo no tuvo terror para apartarse de Dios, porque es que Dios no es un Dios que nosotros le debemos tener miedo, porque Él hizo un pacto y Él está cerca de nosotros. Entonces el bautismo es un mandamiento y tenemos al ser más precioso que nos dio ejemplo, Jesús. Jesús nos dio ejemplo. ¿Tenía necesidad el Señor Jesucristo de bautizarse? No, pero lo hizo para darnos a nosotros ¿qué? Ejemplo, para darnos testimonio. Y mírelo conmigo en Marcos 1 del 9 al 11. Marcos 1 del versículo 9 al 11, el Señor Jesucristo es el mayor testimonio, el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. El versículo 9 de Marcos 1, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire que aquí hubo un milagro grande. ¿Necesitaba el Señor Jesús bautismo? No. Pero Él todo fue ejemplo para que nosotros fuéramos obedientes. Dice que Él vino para ser bautizado por Juan. Juan era el primo del Señor Jesús. Él muestra la humildad. Él muestra la nobleza con la que nosotros debemos venir al Señor. Él muestra el cumplimiento del obedecer, del mandamiento. Si usted lee otra porción de la palabra, dice que Juan dijo, no, tú no necesitas venir a que yo te bautice, porque él sabía quién era el Señor Jesús. Pero para que se cumpliera la escritura y para que nosotros tuviéramos testimonio, ejemplo de eso, el Señor lo hizo. Y dice que cuando el Señor Jesús subió del agua, los cielos, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa voz y esos cielos abiertos también son para nosotros, Sucede en el día que nosotros damos ese paso de obediencia. El cielo se abre y hay una voz que yo no sé si usted la alcanzará a escuchar, pero si usted tiene su corazón dispuesto, el Señor está complacido cuando nosotros obedecemos. Porque note que la palabra dice que Él no quiere ofrendas, no quiere holocaustos, Él quiere que lo obedezcamos. Entonces el Señor Jesús lo hizo para mostrarnos a nosotros el ejemplo. Jesús fue bautizado, Él es nuestro ejemplo. Felipe también, vimos el miércoles en la ley que estudiamos, que la ley de las prioridades, que Felipe fue uno de los diáconos que se eligió en la iglesia y fue lleno del Señor, y Felipe bautizó a los creyentes. Y vimos, les voy a resumir aquí, él bautizó al eunuco. El eunuco en la palabra de Dios muestra varias veces donde el Señor trasladó a los hombres de Dios en momentos y situaciones en que otras personas lo necesitaban. Aquí sucedió un milagro en Hechos 8, 26 al 39, usted lo puede leer en su casa. Felipe, el Señor lo lleva a donde está el eunuco estaba leyendo una porción de Isaías y él no entendía la palabra. Y cuando el Señor lleva a Felipe le explica al eunuco lo que decía la escritura, le predica el Señor Jesucristo, le predica el mensaje.
Y el eunuco dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Cuando él recibe esa explicación de la palabra, él dice, yo no necesito más estudios, no necesito más explicaciones, ya estoy convencido, quiero dar ese paso de obediencia, quiero cumplir con ese mandamiento. Y él es bautizado por Felipe y después el Señor lo lleva a otro lugar. Pablo bautizaba también en Hechos 16, mire conmigo Hechos 16. Hechos 16, el bautismo es un mandamiento que ha sido practicado desde la iglesia primitiva. Hechos 16, el versículo 25 al 34. Dice, a medianoche, aquí ya lo hemos leído, sucedió algo. Orando Pablo y Silas, acuérdense que habían estado anteriormente azotados por predicar el evangelio, les habían pegado durísimo, estaban en cadenas y ellos estaban en la cárcel. Pero dice que a medianoche ellos estaban orando, ellos no se estaban quejando, Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Se imagina este milagro en Hechos 16, 25? Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Note que cuando ellos estaban alabando al Señor vino un terremoto y no solamente fueron sueltas las cadenas de Pablo y Silas, sino de todos los presos que los estaban escuchando. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque había una ley que si al carcelero se le volaban los presos, la pena de él era la muerte. Entonces cuando él vio que las puertas estaban abiertas, el carcelero sacó la espada y el carcelero se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea, él no se había dado cuenta que los presos estaban, sí, se habían roto las cadenas, se habían abierto las puertas, pero ellos estaban ¿dónde? En sus puestos. Entonces él, pensando que ellos habían huido, se iba a matar. Y el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es el primer requisito que ustedes los vieron en la clase? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Postergaron el bautismo? No. Nosotros en la iglesia llevamos luchando por esos bautismos más de un año. Y pastor, ya estoy listo. Y después de estar listo pasa el tiempo y otra vez usted piensa, ay no, como que no lo voy a hacer. Note que ellos no postergaron el bautismo. Había una ley antiguamente que si el padre de familia creía en algo, todos los demás decían, también lo haremos. Hubo una convicción. Él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él vino y llevó esa palabra real a su casa. Dice que se bautizó enseguida. Y llevando a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces note que el bautismo es un mandamiento. Felipe bautizó, Pedro bautizó, Pablo bautizó. Hombres y mujeres a través de la historia fueron bautizados por Pablo. Muchos, en Hechos 16, el versículo 13 al 15, hay otros que fueron bautizados del versículo 13, Hechos 16, 13. Dice la palabra que muchos hombres y mujeres han sido bautizados. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendidora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Note que el Señor abrió el corazón de Lidia y también fue bautizada en este instante. ¿Por quién? Por Pablo. Entonces, hombres y mujeres fueron bautizados. El bautismo, los símbolos del bautismo en agua. Vamos a ver lo que simboliza el bautismo en agua, y con eso vamos a terminar y vamos a comentarles cuál es la preparación. Primero, el primer símbolo del bautismo en agua significa sepultura con Cristo. Usted lo puede anotar. ¿Qué significa cuando usted está siendo sumergido en el agua? Sepultura con Cristo. Sepultura con Cristo. Está en el libro de Romanos. Romanos 6, versículo 3 y 4. Sepultura con Cristo. Esos son el simbolismo del bautismo en agua. Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces noten, aquí estamos diciendo, Señor, aquí cuando el pastor le está bajando a usted a las aguas bautismales, usted queda sumergido, usted está diciendo, estoy muriendo con Cristo. ¿Es importante hacerlo? Sí. Porque así como usted quiere, como el apóstol Pablo escribió en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, al momento que usted está siendo sumergido en las aguas bautismales, usted está diciendo, estoy muriendo a este viejo hombre. El viejo hombre está viciado. El viejo hombre, yo les hablaba a ustedes, nunca va a cambiar. Así usted haga propósitos. Así cada año que pase usted diga, este año sí yo voy a hacer un propósito, yo voy a dejar el mal genio, yo voy a dejar de ser grosero, yo voy a dejar de ser de doble ánimo. Esos son propósitos. Pero cuando usted hace el bautismo y usted discierne lo que significa, usted está diciendo, estoy siendo sepultado a mi viejo hombre, a todos los deseos, a todas las cosas que me dañan, que no me dejan ser. Entonces dice el versículo 3 que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Los que son bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, y ahí viene la promesa, la primera promesa del bautismo. Cuando usted es sumergido, usted está sepultado el viejo hombre, usted tiene la promesa, para que así como el Señor se levantó de los muertos, así también. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está simbolizando? Que cuando usted se levante, usted también va a participar de la resurrección. ¿Sí ve? ¿Quiénes van a participar de la resurrección? Los que mueren a sus viejos hombres, los que dan ese paso de obediencia, los que dicen, Señor, yo quiero obedecerte, yo no lo voy a postergar más, yo voy a hacer todo de mi parte para ser obediente. Entonces, ¿qué significa? Número 1, sepultura con Cristo. También, número 2, sepultura y resurrección. Colosenses 2, versículo 12. Colosenses 2, 12, sepultura y resurrección. El versículo 12 de Colosenses 2 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué dice? Colosenses 2:12, sepultura y resurrección. Entonces, aquí estamos diciendo que estamos siendo sepultados con Él en el bautismo, en su muerte, pero también resucitados con Él mediante la fe, con el poder de Dios que levantó de los muertos al Señor Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Segundo simbolismo, que un día, si el Señor no ha venido y morimos antes de que Él venga, porque todos algún día tenemos que morir, pero si el Señor no ha venido, unos tenemos la esperanza que el Señor venga y seamos arrebatados. Pero si ya hemos muerto, hay una promesa, que Él nos va a levantar entre los muertos. ¿A quién nos va a levantar? A los que fueron obedientes. Porque todos queremos que el Señor nos levante, todos no queremos quedarnos en un estado ahí, no, porque Jesús es vida. Entonces, ¿qué dice Colosenses? Que así como hemos sido sepultados en el bautismo, también nos levantaremos en resurrección por el poder que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. ¿Eso quién es? El Espíritu Santo. Note que cuando el Señor se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Número 3, revestimiento de Cristo. Entonces, repita conmigo, significa sepultura con Cristo. 2, sepultura y resurrección, que vamos a resucitar. Y 3, que vamos a tener un revestimiento de ¿quién? De Cristo. Es decir, que vamos a tener un vestido nuevo. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, versículo 27. Dice la palabra en el versículo 27 de Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que nos va a traer un vestido nuevo. Nos va a traer un vestido nuevo. ¿Dios puede bendecirnos en un vestido viejo? No. Por eso es que usted tiene tantas luchas. Por eso es que usted dice, pero es que yo voy a la iglesia y no he cambiado. ¿Por qué? Porque nos falta el primer paso, obedecer. Y obedecer es mejor que todos los sacrificios. Entonces, hermanos, yo les animo para que en este tiempo, si usted no ha visto las lecciones,
Si usted no ha tomado las clases, pero usted sabe que Dios lo ha llamado a obedecerle, no postergue más este paso. Hay personas aquí que lo han anhelado por años y el Señor les va a permitir, y yo sé, y vamos a orar que ese bautismo, ha habido personas tan cambiadas. Lo invitamos a nuestros servicios. Comuníquese con nosotros y síganos en nuestras redes sociales.